Quisiera pedirle, hermano, tal como usted ha escuchado ya la información, y como bien nuestro apóstol lo decía, creo que es importante que tomemos un momento para orar por ellos, ¿verdad? Le voy a pedir por favor que se ponga de pie y que me acompañe a orar. Gracias a Dios, como usted escuchó también, la situación está controlada. Y pues bueno, gracias a Dios quiero compartirle anoche cuando el pastor Sergio, el hijo de nuestro apóstol, él nos estuvo pidiendo a los pastores que oráramos. Estuvimos orando por ellos y yo empecé a recordar algunas de las cosas que hemos aprendido a través de la palabra y las predicaciones de nuestro apóstol. Y una de ellas fue precisamente el libro de las memorias. Yo creo que es una oportunidad en la cual nosotros podemos rogarle al Señor que abra el libro de las memorias y obre conforme a su misericordia en la vida de cada uno de los miembros de la familia apostólica. Pero mientras oraba anoche, yo en mi casa, el Señor me recordó precisamente un versículo, y tal vez, perdone que me tome un tiempito antes de leer, de orar y de ministrar la palabra. Déjeme ver, no sé si lo podemos proyectar en la pantalla, hermanos, por favor. Bueno, no sé si, pero es un pasaje ampliamente conocido. Mire cómo dice acá, Salmo 41, bueno, no se va a ver bien realmente, pero solo déjeme leérselo. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. Entonces, yo creo, hermano, que es ideal este versículo para este momento, y yo le voy a pedir que por favor oremos. Repito, gracias a Dios la situación está controlada, está en observación, pero no por ello vamos a dejar de orar, ¿verdad? Así es que le voy a pedir, levante su oración desde ya, por favor, y vamos a orar todos juntos por esta necesidad. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez y de su esposa, nuestra madre, hermana Leti de Enríquez, Señor, a quien bendecimos. Donde quiera que ella se encuentre en este momento, Señor, estamos enviando una palabra de bendición, una palabra de salud sobre su vida. Nosotros hoy venimos, Señor, delante de ti, apelando, Señor, respetuosamente a tu palabra, apelando, Señor, al libro de las memorias. Y así como hemos visto en este versículo, Señor, en la palabra, nosotros, Señor, te rogamos que tú hagas memoria de la forma como ella se ha derramado en amor, Señor, por atender a los pobres. Y sabiendo, Señor, que tú no fallas a tu palabra, tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también entendiendo que tú velas sobre tu palabra para que se cumpla, hoy te suplicamos, Señor, que se cumpla este versículo, que se cumpla, Señor, aquella promesa para aquel que se recuerda del pobre, que en su lecho de enfermo, Señor, tú lo librarás. Y que tú le harás recobrar su salud, Señor, cuando venga la enfermedad. Nosotros también, Señor, en el nombre de Jesús estamos reprendiendo toda obra de las tinieblas, Señor. Todo aquello que se levante en contra, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús no venimos tampoco evadiendo la batalla, no venimos evadiendo, Señor, la confrontación, sino creyendo en tu palabra que dice que nosotros habremos de poseer las puertas de nuestros enemigos, que nosotros habremos, Señor, de hacer huir ejércitos enemigos. Nosotros venimos, Señor, tomando la espada, tomando la armadura, Señor, y venimos persiguiendo a nuestros adversarios. En el nombre de Jesús, hazles huir, Señor, ante tu nombre. Porque sabemos, Señor, que no se trata de nosotros,
no es por nuestra propia fuerza, sino que es en tu nombre. Así como cuando David le dijo al filisteo: el Señor te entregará hoy en mis manos y daré de comer tu carne a los perros y a las aves de los cielos. Así hoy nosotros nos levantamos en contra de toda obra de las tinieblas, Señor, y te pedimos, Señor, que en su lugar venga la bendición, la sanidad, la salud, Señor, sobre la vida de nuestra madre. Pero también te estamos pidiendo, Señor, por el apóstol Sergio Enríquez, que tú lo guardes, Señor, en su camino de regreso a este lugar. Dale paz, Señor, dale seguridad, dale tranquilidad en su corazón y sobre todo la certeza de que tú estás con él. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre, y te pedimos también que tú envíes tu palabra esta mañana, Señor, para que nosotros podamos ser edificados conforme a tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez me pueden apagar los ventiladores, hermanos, por favor. Ay, perdón, hermano, que he estado un poquito afectado de mi garganta últimamente. Pero gracias a Dios, pues aquí estamos y vamos a ministrar la palabra con la ayuda del Señor. Yo quisiera empezar leyendo unos versículos en Apocalipsis capítulo 9. Y hermano, pues yo estoy plenamente consciente de que este servicio no es de un enfoque escatológico. Sin embargo, quisiera tomar solamente como referencia estos versículos que a todas luces nos hablan de temas escatológicos y partir de allí para poder ministrarle algo que creo yo que es bastante devocional y creo yo que es muy importante que nosotros lo podamos comprender de esa manera. Desde luego también sabiendo que estamos viviendo el final de los tiempos, hermano, y que pues prácticamente cada tema que acá se predica no podemos desligarlo del enfoque escatológico, ¿verdad? Porque es el tiempo que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo ahorita es escatológico, son los postreros días. Y usted recuerda que la semana pasada nuestro apóstol, cuando estaba ministrando el tema acerca de guardarnos, él decía que a nosotros nos ha tocado vivir el final del final de los tiempos. Ese final del final empezó hace 100 años aproximadamente. Pero si vamos a eso, realmente nosotros estamos viviendo, como dirían los amantes del fútbol, en el minuto 90, si no es que ya en el tiempo de reposición, hermano. Entonces yo creo que es importante que estemos apercibidos, no solamente del orden de las cosas, el orden de los eventos, sino principalmente también de lo que el Señor espera que nosotros hagamos en este tiempo, en virtud del conocimiento que tengamos de los tiempos finales. Déjeme recordarle, cuando la Biblia menciona a aquellos jefes de la tribu de Isaacar, dice que eran expertos en discernir los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, el conocimiento del tiempo necesariamente tiene que conducirnos a acciones concretas, a hacer cosas específicas. De lo contrario, solamente nos volveríamos teóricos de la escatología, nos volveríamos teólogos posiblemente, y nuestra vida práctica no solo dejaría de reflejar lo que estamos predicando, sino que al final de cuentas de poco nos aprovecharía, porque tal vez aquel día nos podría sorprender como un ladrón. Yo siempre he considerado un ejemplo de esto, aquellos hijos de los profetas que se acercaron a Eliseo cuando él iba descendiendo juntamente con Elías hacia el Jordán, y lo encuentran en Gilgal, lo encuentran en Jericó, lo encuentran, se me escapa la otra ciudad, y en cada ciudad los hijos de los profetas le decían: ya sabes que hoy va a ser arrebatado Elías. En otras palabras, ¿verdad? La Biblia no lo dice exactamente con esos términos, pero dice: ya sabes que hoy va a ser arrebatado Elías. Y él dice: sí, lo sé, quédense callados. Y van descendiendo de ciudad en ciudad, y los hijos de los profetas sabían cuándo era el día del arrebatamiento, pero ellos no se fueron.
y de la misma manera podría sucederle a alguien cuyo conocimiento se limita solamente a eso y no se refleja en una vida práctica. Entonces, yo quiero darle verdaderamente un enfoque devocional a esto, pero déjeme hacerle una introducción acerca de lo que quiero compartirle. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7, en la Biblia de las Américas, empieza a describir el aspecto de un ejército de langostas que salen del pozo del abismo después de que sonó la quinta trompeta, y es el período que conocemos como el primer ay. Dice la Biblia: el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Mire, eran animales grotescos, ¿verdad? Bueno, quizás animales no necesariamente como nosotros lo conocemos, sino que en el sentido de que eran bestias, una especie de criaturas bestias. Verso 9: también tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Verso 11, aquí es donde quiero detenerme. Los otros versículos se los leí más que todo para hacer el contexto. Pero mire el versículo 11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Amén. Quisiera dejar hasta acá la lectura por un momento y déjeme explicarle algo que ya mencionamos hace un momentito, pero tal vez reforzarlo. Este pasaje, sin lugar a dudas, pues la Biblia es muy clara en dejarnos ver que es el período conocido como el primer ay. La Biblia describe en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, es el último versículo del capítulo 8, que el apóstol Juan ve volar un águila entre el cielo y la tierra, y esta águila anuncia 3 lamentos sobre los moradores de la tierra a causa de las cosas que vendrán cuando los otros 3 ángeles suenen las trompetas. Eso quiere decir, Apocalipsis 8:13, ese águila que vuela en medio del cielo es el grupo, aquella porción de la iglesia conocida como los más que vencedores, que habrán de ser arrebatados de la tierra como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Entonces, eso quiere decir que cuando empieza Apocalipsis capítulo 9, cuando ya sonó la quinta trompeta, eso significa que ya sucedió el arrebatamiento de la iglesia. Cuando aparezca sobre la tierra ese ejército de langostas que acabamos de describir, que son seres híbridos, que son, hermano, de las creaciones más inesperadas, más insospechadas, que Dios puso en prisiones de oscuridad durante miles de años, habrán de salir sobre la tierra. Eso quiere decir que cuando salgan y aparezcan en la tierra, la iglesia, la novia, ya no está sobre la tierra, ya fue arrebatada. Y entonces ese ejército de langostas, y por consiguiente el rey que ellos tienen, que es un ángel llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, eso quiere decir que este personaje se va a aparecer también posteriormente al arrebatamiento de la iglesia. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Amén. Ok, pero aquí es donde yo quiero detenerme y enfocar un poquito, o empezar a enfocar el aspecto devocional de este tema. Y es que nosotros podemos ver en la Biblia que antes de que venga la manifestación literal de una persona o un personaje, siempre hay un movimiento espiritual que prepara el ambiente, que prepara el escenario para que se manifieste ese personaje.
Déjeme ponerle ejemplos bíblicos. En primer lugar, desde el punto de vista positivo, la Biblia dice claramente que el profeta Elías tiene que venir nuevamente a la tierra. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que cuando Él venga restaurará todas las cosas. Desde luego, entre ellos hay un movimiento de restauración familiar, hay una unción por medio de la cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero lo que Mateo 11:14 me parece que es, o 14:11, se me confunde un poquito, es que Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas en la tierra. Pero antes de que venga Elías en persona, esa unción que le acompaña de restauración y de restauración familiar de forma muy puntual, se empieza a manifestar en nuestros días. Y por eso es que usted y yo a veces hasta cantamos aquel canto que dice: días son estos de Elías, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo en el cual el personaje literal no ha surgido nuevamente sobre la tierra. Pero la unción, el espíritu que Él ministra, ese sí lo estamos viviendo nosotros. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Ok, ese es desde el punto de vista positivo. Pero desde el punto de vista negativo está también el personaje que se conoce como el anticristo, el cual la Biblia dice claramente, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3 me parece, ya se me cruzaron, pero 2 Tesalonicenses, léasela toda que es cortita la epístola, ¿verdad? En donde dice que ese inicuo habrá de manifestarse en la tierra después de que venga una apostasía generalizada en la iglesia. Pero el apóstol Juan escribe una de sus epístolas y se calcula que no pasaba del del año 100, del primer siglo después de Cristo, cuando el apóstol Juan escribió esa epístola, y él dice que el espíritu del anticristo ya está operando sobre la tierra. Entonces, antes de que surja el personaje literal, aparece el espíritu del anticristo operando en la tierra desde el tiempo en el cual el apóstol Juan todavía estaba ministrando sobre la tierra. Entonces, eso me da a mí el parámetro como para considerar que aunque la manifestación literal de este rey que gobierna sobre el ejército de langostas, aunque su manifestación literal habrá de ser después del arrebatamiento de la iglesia, eso no quiere decir, eso no impide que en el tiempo anterior el espíritu que le acompaña, el mover espiritual que le caracteriza, se esté manifestando ya sobre la tierra, como preparando el escenario idóneo para que Él haga de las suyas en la tierra. ¿Me explico con esto, hermano? Amén. Bueno, pensando en eso, entonces, yo quisiera leerle unos conceptos acá, y yo quisiera hablarle en esta mañana. El tema yo le puse el ángel del abismo. Ese es el título que yo le puse a este tema. Y desde luego yo estoy haciendo referencia al término hebreo Abadón, que es el nombre con el cual se identifica este personaje. Pero mire algunas cosas. Según este diccionario bíblico, BDB Definitions, el término Abadón tiene 3 acepciones principales. En primer lugar, se puede traducir como destrucción o ruina. Eso significa el término Abadón. Y desde luego esto nos está haciendo referencia de alguna forma a la condición o el estado de una persona. Es decir, una condición moral y quizás aún física. Esa palabra Abadón puede estar refiriéndose a una destrucción física, pero también a una destrucción moral. Ahí creo que lo vamos a explicar en un momentito si nos da tiempo. Pero también esa palabra Abadón tiene el sentido de un lugar de destrucción.
Y como pues su nombre lo indica, obviamente aquí se está refiriendo a un lugar, a un espacio físico, literal, que tiene por nombre Abadón, y denota un lugar de destrucción. Pero finalmente el término Abadón pues también se utiliza como un nombre propio, que fue lo que ya leímos hace un momento, y se está refiriendo a un personaje. Entonces, esa palabra Abadón tiene esas tres acepciones. Y yo quiero mostrarle algunos versículos que nos ilustren, que nos ejemplifiquen cada uno de esos tres conceptos para que usted lo tenga claro en su corazón. Mire el primero, en cuanto al sentido de destrucción o ruina, ¿verdad? En la condición o el estado de una persona. Mire estos versículos. Job capítulo 31, versículo 9. Yo puse acá la traducción, la versión Reina Valera Gómez, se llama esta versión, porque es la que dice literalmente lo que yo quiero enfocarle. Está hablando Job y dice: si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi esposa. Muela no quiere decir de las piezas dentales, ¿verdad? Es el que de moler, ¿verdad? Que es un sentido, es una forma simbólica de referir, sea sierva, sea esclava. Porque si usted recuerda ejemplos bíblicos, Sansón, cuando fue capturado por los filisteos, le sacaron los ojos y lo pusieron a mover una piedra de molino. Él estaba moliendo para los filisteos. Entonces lo que Job dice acá, pero mire hermano, qué tremendo, porque aquí definitivamente está hablando de un adulterio. Y lo que Job dice es: ya sea que una mujer me haya seducido a mí, o que haya sido yo el que me puse a estarle velando las vueltas al marido de una mujer, eso abre puertas para que la esposa quede expuesta a volverse sierva de otras personas y que otros se encorven sobre ella. Yo creo que no tengo que explicar mucho al respecto de esto, ¿verdad? Sí se entiende. Pero hermano, esto es terrible, porque lo que yo quiero darle a entender en otras palabras es que cuando un varón comete un adulterio, y el cual no necesariamente tiene que consumar el hecho, sino basta con que mire a una mujer para desearla en su corazón, cuando comete un adulterio, abre la puerta para que su propia esposa caiga en el mismo problema. Pues no se me asuste si usted no está en adulterio, ¿verdad? Entonces, tranquilo hermano, por favor. Qué silencio el que se percibe en este salón. Pero entonces mire cómo dice él esta situación. Dice: si eso sucediera, dice, porque, en otras palabras, déjeme aplicarle el concepto, porque el adulterio es maldad e iniquidad que ha de ser castigada por los jueces. En otras palabras, mire hermano, perdone que me detenga nuevamente acá, porque a veces algunas personas como que subestiman el pecado. Y cuando están en un adulterio, lo primero, muchas veces empiezan a justificarse, ¿verdad? No, es que mira hermano, que mi esposa, que es muy brava, mira hermano, que no, qué sé yo, cuántas cosas se inventan hermano, por no reconocer que su concupiscencia, como dice Santiago capítulo 1, es la que los arrastró a cometer el pecado. Pero aparte de eso, cuando alguien posiblemente ha fallado en una situación como esta, al poquito tiempo viene, hermano, ¿y cuándo me pone a servir nuevamente? Porque él considera que fue solo, hasta dicen un dicho por ahí, ¿verdad? Una canita al aire, ¿verdad? Y nada, que canita al aire, es una iniquidad que debe ser castigada, dice la Biblia. Yo, si tiene desacuerdo con esto, peléese con Job, hermano, ¿verdad? Yo realmente solo le estoy leyendo lo que dice y ni siquiera le estoy hablando de eso. Yo le quiero hablar del ángel del abismo.
Porque entonces dice, es una maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta la destrucción y desarraigaría toda mi hacienda. Es decir, cuando alguien abre la puerta a un pecado de inmoralidad, y tal vez en este caso está hablando muy directamente del adulterio, eso se puede convertir en un fuego, en una pasión ardiente que lo va a conducir hasta la destrucción, hasta un estado de destrucción tanto moral como incluso física, económica, financiera, porque él dice ahí, desarraigaría toda mi hacienda, toda mi herencia. Dicen, pero eso es otra cosa, hermano, terrible. Perdón, porque hay una versión que se llama, es algo así como la versión internacional estándar, International Standard, es que en inglés sí me la sé, hermano, perdón, excuse me, que dice que me haría perder mi recompensa eterna. Mejor se la voy a buscar, fíjese, hermano, porque por si alguien no me cree lo que le estoy diciendo, y que, hermano, esto es para que nosotros consideremos, no, aquí no la voy a tener, permítame, que nosotros consideremos, hermano, que no es juego este asunto. Job le dije, ¿verdad? ¿Job qué es? Perdón. 31, gracias, hermano. Déjeme ver si la tengo acá. Aquí está. International Standard Version. Aquí está el versículo 12. No sé si se va a lograr ver desde ahí, hermano. Lo dudo, pero yo le voy a resaltar aquí esto. Se lo voy a poner con otro color. Dice, esta versión dice, el fuego del Abadón quemará, consumirá, destruyendo cada parte de mi recompensa eterna. O sea, hermano, que cuando alguien comete un adulterio, no se está jugando solamente cosas terrenales, no solamente está poniendo en riesgo su matrimonio y su vida familiar, hermano, aún su herencia eterna, su recompensa eterna la está arriesgando. Claro, yo sé que Dios es misericordioso y hay oportunidad de restauración, pero a lo que yo quiero empezar a enfocarle el tema es que dice, este fuego consumiría, devoraría hasta la destrucción. Aquí está hablando de una condición de una persona o el estado de una persona, pero es la palabra Abadón. Es como que dijera, es un fuego que devoraría hasta el Abadón. En otras palabras, alguien que ha cometido un adulterio y no se arrepiente, no busca su restauración, es candidato a ser alcanzado por el ángel del abismo que va a estar destruyendo en el primer ay, después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me doy a entender con esto? Entonces mire por dónde va la cosa. El Abadón aquí está hablando de una destrucción. Puede ser una destrucción moral, pero incluso una destrucción física y aún de sus bienes materiales. Pero sigamos avanzando porque el tiempo también va rápido. La segunda acepción que el diccionario BDB Definitions nos traslada es que se refiere a un lugar de destrucción. Y mire este versículo, Salmos capítulo 88, versículo 11 en adelante. Yo le puse acá esta versión que algunos la conocen como Nueva Biblia para los hispanos, otros la traducen como la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Pero el punto es que esta traducción agrega al final del versículo 11, entre paréntesis, la interpretación que ellos le dan. Y dice el versículo 11, se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón, y entre paréntesis pone en el lugar de destrucción.
¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Entonces yo quiero detenerme acá y solamente quiero resaltarle la palabra Abadón, que se refiere a un lugar de destrucción. Salmo 88 es uno de los 13 salmos didácticos identificados con la palabra hebrea masquil. Es un salmo escrito por un hombre llamado Emán Esraíta. Y es una figura extraordinaria que describe el holocausto de Cristo, pero de una forma sorprendente. En otras palabras, aquí está hablando del momento y los lugares, de alguna forma, a los cuales el Señor fue llevado para poder expiar la muerte segunda por nosotros. Entonces aquí está hablando de un lugar. La palabra Abadón la está utilizando para referirse a un lugar. Pero voy a seguir avanzando, y cuando se refiere a un personaje, pues es el versículo que ya leímos, Apocalipsis 9:11, tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Entonces, en este caso, la palabra Abadón se usa como un nombre propio para identificar a un personaje. En resumen, la palabra Abadón se puede referir a una destrucción que viene sobre una persona. Se puede referir a un lugar en donde se lleva a cabo esa destrucción final, como también se puede referir a un personaje que es el que tiene, como que dice, en sus manos la capacidad, la autoridad de destruir. Cuando alguien cae, hermano, en manos de ese personaje, la cosa es terrible. Pero repito, ese personaje literalmente va a aparecer hasta después del arrebatamiento, hasta después que suene la quinta trompeta. Pero el ambiente espiritual, las cosas que ese personaje ministra, se están manifestando desde este tiempo, como preparando el escenario para la manifestación del ángel del abismo. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Amén. Bueno, entonces, déjeme leerle algunos versículos para que usted vea qué cosas son las que ministra este ángel del abismo. Y mire este versículo, hermano, por Dios santo, es impresionante. Job capítulo 26, versículo 6, según la Biblia de las Américas, dice: desnudo está el Seol ante él, ante el Señor, desde luego, ¿verdad? Y el Abadón no tiene cobertura. Hermano, es que mire, de veras, más claro no canta un gallo, ¿verdad, hermano? Yo sé que tal vez para usted y para mí es bastante familiar hablar de cobertura y entendemos un poquito acerca de esto. Pero hermano, yo creo que vale la pena que consideremos nosotros de qué se trata lo que este personaje ministra. Porque ese ángel del abismo, aunque no ha aparecido literalmente sobre la tierra, está ministrando, está preparando un ambiente en el cual le está conduciendo a mucha gente a que no tengan cobertura. Porque él no tiene cobertura. Claro, aquí lo podríamos asociar desde cualquiera de los 3 puntos que le acabo de mencionar. Aquí podríamos decir que cuando alguien está en un estado moral de destrucción, pues como que hubiera perdido su cobertura. Aquí podemos verlo también desde el ángulo de que ese lugar de destrucción no tiene una cobertura, no tiene una protección, sino que es un lugar que está desnudo, desolado, desértico. Pero si lo aplicamos este versículo desde el ángulo que yo le estoy enfocando, como el nombre de ese ángel del abismo, lo que dice aquí en otras palabras es: el ángel del abismo no tiene cobertura. Ese ángel, pero y mire, hermano, aquí es donde vienen otro montón de cosas. Es que Dios mío, no sé si me va a dar tiempo a explicarle todo esto. Porque él no tiene cobertura.
pero él sí gobierna sobre un ejército de langostas. Él es rey de un ejército de langostas. Entonces, lo que está ministrando es que de alguna forma él quiere gobernar, él quiere tener señorío, él quiere tener autoridad sobre muchas personas, o en este caso un ejército enviado del mismo Averno, pero él mismo no se somete, no se sujeta a una autoridad. Él no tiene una cobertura que le gobierne y que le corrija en el momento que sea necesario. Entonces, una de las cosas que ese ángel del abismo está ministrando en este tiempo es eso precisamente. Que la gente no tenga cobertura. Y mire, hermano, por Dios santo, es un tema, como repito, tal vez para usted y para mí es tan familiar, tan evidente en las Escrituras. Pero cuánta gente hay, hermano. Y aquí ahorita no me estoy refiriendo a inconversos. Me estoy refiriendo a gente, creyentes, cristianos. Muchos de ellos que aman a Dios, que le sirven a Dios, pero que dicen, no, pero eso de la cobertura no está en la Biblia. No hay tales de que haya cobertura. Y mire, aquí podríamos considerar varias cosas. Porque alguien podría ser que no tenga cobertura porque no sabe acerca de ello, no sabe que la necesita. Ejemplos bíblicos. Dice la Biblia, tú dices, yo soy rico, mucho me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres ciego, pobre, miserable, cuitado y desnudo. No sabía que estaba desnudo. Entonces, si alguien no sabe que está desnudo, pues seguramente tampoco sabe que necesita una cobertura. Entonces puede ser que o mejor dicho, no puede ser, una de las cosas que ese ángel del abismo va a ministrar es la ignorancia. Y se va a enfocar a cosas como lo que le acabo de mencionar de la iglesia de la Odisea. Se va a enfocar a que la iglesia esté afanada por enriquecerse, que la iglesia esté afanada por tener cosas terrenales propiamente, y están olvidando, están ignorando que necesitan una cobertura y por consiguiente no la tienen. Esa es la ministración del ángel del abismo. Ahora, por eso le decía, yo aquí estoy entrando ya un poquito más en el aspecto devocional. Porque desde luego yo entiendo que ahí tenemos muchas cosas que explicar desde el punto de vista de la cronología escatológica, pero no ese es el tema ahorita. Lo que yo quiero llamar su atención, hermano, es cómo la iglesia actual en un altísimo porcentaje, pero altísimo porcentaje, no está pensando en la venida del Señor y en las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Muchísima gente está pensando en cómo enriquecerse, muchísima gente está pensando, hermano, hasta en cosas, usted lo ha escuchado, solamente voy a repetir algo que nuestro apóstol nos ha contado, cómo él en una oportunidad estaba lo que le llaman hacer zapping, ¿verdad? Cambiando canales de televisión, y le aparece en un canal un predicador famoso que tiene la iglesia más grande de los Estados Unidos, que es un lugar, un auditorio, hermano, un auditorium, perdón, como para unas 40,000 personas, me parece que era un estadio y lo convirtieron en iglesia, más de 40,000 personas, y el tipo se pone a predicar cómo hacer para bajar de peso. Mire, hermano, perdóneme, pero para eso no se necesita un púlpito. Están entreteniendo a la gente, hermano. Y eso es motivado por el ángel del abismo. Porque él no tiene cobertura y no quiere que la iglesia de Cristo tenga cobertura, y los están engañando, hermano, con espejitos. Y así podríamos mencionar otro montón de cosas. Pero eso es los que no saben que están desnudos.
Pero hay quienes puede ser que no tienen cobertura, no porque no sepan, sino simple y sencillamente porque no quieren ponerse una cobertura. No quieren ceñirse, no quieren ser ceñidos por una autoridad espiritual de parte de Dios. Mire, ¿cómo hago para ponerle este ejemplo sin causar conflictos? Bueno, de todas formas yo creo que ya me metí en el callejón de las trompadas, ¿verdad? Pero ya una pescosada más, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Mire, hace algún tiempo, no recuerdo cuánto, me habló un hermano y me dijo: mira, varón, me dijo, yo quiero pedirte que ores por fulanito. Me mostró un hermano que estaba cerca. Fíjate, me dijo, que él tiene mucho tiempo sin trabajo. Lleva años sin trabajo. Él ha tocado puertas y todo se le ha cerrado, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Lleva ya bastante tiempo sin trabajo, sin encontrar trabajo. Y entonces él decidió que se va a ir a los Estados Unidos. Él se va el viernes, me dijo, y ese día era miércoles. Pero él ya decidió que se va el viernes a los Estados Unidos. Entonces la pregunta lógica de mi parte era: ¿y se va a ir legal? No, me dijo, si no tiene trabajo, ¿de dónde va a tener para sacar la visa? Me dijo. Pero entonces yo quiero pedirte a vos que ores por él para que el Señor le abra puertas. Me dice, hermano. Y entonces le dije: no, perdóname, pero yo no voy a orar por él. Eso está como que me pidas que yo ore por el negocio de un narcotraficante. Ah, no, me dijo, esa es cosa muy aparte. Me dijo. No, le dije, los dos son delitos. Entonces, ¿cómo me pedís que yo ore para que el Señor, Padre, por favor, ponle un buen coyote, Señor, para que él lo pase del otro lado? ¿Cómo le voy a orar así, hermano? Va. Y entonces se enojó conmigo y me dijo: qué tremendo, ¿verdad? Me dijo, qué tremendo. Él, a todos los que le ha pedido, imagínate, ni siquiera era él el que se iba de mojado, hermano. Él estaba sudando calenturas ajenas. Entonces me dice: a todos los que él le ha pedido consejo le han dicho que no se vaya. Y ahora vos no querés orar por él. Están como dice Santiago, que le dicen al hermano: ve, que Dios te bendiga, y no le dan con qué calentarse. Me dijo, hermano. Ahora, pregunto, ¿será que él tiene el concepto claro de lo que es estar bajo una cobertura? No, hermano. Aunque lo sabe. Yo sé que lo sabe. Pero se puso a cuadrarme, hermano. A cuadrarme, porque yo no quise orar por el hermano para que el Señor le abriera puertas en las fronteras, o en los ríos, o en el desierto. No sé dónde iba a pasar, pero hermano, ¿cómo va a ser eso? Bueno, por demás está decirle que desde luego yo no soy santo de su devoción, ¿verdad? Ni del uno ni del otro. Pero hermano, no se trata, cuando decimos de tener una cobertura, no se trata solamente de decir: ah, sí, yo pertenezco a tal congregación, mi cobertura es el apóstol Sergio Enríquez, o yo tengo la cobertura de Ministerios de Benecer. Si muchas veces no tenemos bien ceñida la cobertura. Eso me recuerda a mí aquel muchacho que describe el Evangelio de Marcos, cuando dice que él estaba en el momento cuando llegaron a aprender al Señor Jesucristo, y él iba cubierto solamente con una sábana, pero no la tenía ceñida. Estaba cubierto, pero no tenía ceñida la cobertura. Y cuando vino el momento de la persecución, lo primero que hizo fue tirar la cobertura e irse desnudo.
Pero aquí hay otra cosa, hermano. Ay, Dios mío, el tiempo es otra cosa, ¿verdad? Pero lo peor de todo, porque miren, el ejemplo que le acabo de poner, pues yo considero, pues también creo, pues el Señor puede tratar con cualquiera de las dos personas que le acabo de mencionar y hacer volver su corazón, porque yo sé que saben acerca de la cobertura y lo que esto significa. Pero lo que más tristeza da, hermano, es que aún ministros que en otro tiempo creyeron y predicaron de la cobertura, ahora estén en contra de ello. Y que incluso han despreciado y han ridiculizado el aspecto que las hermanas usen velo para orar. Porque dicen que se ve demasiado religioso y hasta se refieren con términos tan despectivos como decir que se pongan ese trapo sobre la cabeza. Esa gente está siendo ministrada por el ángel del abismo. Porque el ángel del abismo no tiene cobertura. Y lo que él va a ministrar, lo que él va a tratar es que la gente, la iglesia de Cristo principalmente, no tenga cobertura. ¿Por qué razón? Porque si no tiene cobertura, van a la destrucción. Eso no lo digo solo porque se me ocurra o por las palabras, los términos hebreos que estamos platicando, sino porque eso fue lo que dijo Josué y Caleb a los otros 10 espías cuando estaban presentando el informe de Canaán y les dicen: miren, sí, es cierto, son gigantes, tienen gran estatura, están armados hasta los dientes, tienen un montón de cosas terrenales en las cuales nos aventajan. Pero hay una en la cual nosotros tenemos ventaja, y es que a ellos les fue quitada su cobertura. Entonces serán pan comido en nuestras manos. Entonces, por eso le digo, si a alguien le es quitada la cobertura, es pan comido para el que se enfrente a él. Y por eso es que el ángel del abismo está ministrando ese tipo de cosas. ¿Me doy a entender con esto, hermano? No estoy bravo, por favor, no se me quede viendo así. Sí me enojan algunos predicadores que oigo por ahí que dicen cada tontería, hermano, de veras, y sin fundamento. Eso es lo peor, que sus argumentos son puramente humanistas, terrenales, razonamientos humanos. Pero cuando vamos a la palabra, no, como dice el apóstol Pablo acerca de aquellos indoctos, tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, hermano, el ángel del abismo, el Abadón, no tiene cobertura. Pero usted sí tiene cobertura, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, es una bendición. Mire, la cobertura, ay Dios mío el tiempo, pero la cobertura, eso es uno de los temas que vamos a estar abordando en la próxima revista. Solo se lo menciono así para como atracciones, ¿verdad? Si aún cuando usted va al cine le ponen ahí atracciones de la próxima película y toda la cosa, ¿verdad? Y que Wolverine no sé qué. Entonces son atracciones. La próxima revista vamos a estar hablando, no es el tema central, es uno de varios temas en donde vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Pero déjeme mencionarle rápidamente. La cobertura, desde mi punto de vista, es una necesidad espiritual que tiene todo ser humano. ¿En qué me baso para decirle esto? Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes también estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza y entonces ellos mismos cosieron hojas de higuera con las cuales hicieron delantales y cubrieron su desnudez. Ahora bien, dice la Biblia en Romanos capítulo 3, 23, que todo hombre ha pecado
por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien peca, son abiertos sus ojos y su desnudez es expuesta. Necesita ser cubierto. Entonces, la diferencia entre esto es que el hombre intentó cubrirse por sus propios medios. Y eso es lo que se conoce como religión, querer acercarse a Dios nuevamente por sus propios medios, haciendo buenas obras, haciendo beneficio a los demás, teniendo cuidado de esto y siendo religioso, ritualista. Y hermano, perdone, se cae en la hipocresía, sin lugar a dudas. Pero lo que Dios hizo, y esto es algo extraordinario, se infiere, se intuye que lo que Dios hizo fue sacrificar algún animalito, una víctima, de la cual obtuvo una piel, con la cual no hizo delantales, hizo túnicas y cubrió la desnudez del hombre y su mujer para que volvieran a tener comunión con Dios. Sin cobertura no se puede tener comunión con Dios. Sin cobertura no se puede casar Rebeca con Isaac. Sin cobertura no puede ser redimido Israel. ¿Por qué digo esto? Ezequiel capítulo 16, Israel estaba desnuda y el Señor la cubre con 5 cosas: zapatos con pieles de tejón, seda bordada, lino fino, en fin, usted puede verlo ahí, Ezequiel capítulo 16, 5 vestiduras, 5 coberturas le son puestas a esa mujer que representa a Israel y en figura también nos representa a nosotros. Pero entonces, hermano, vuelvo a la carga. El ángel del abismo, lo que le va a estar ministrando a la gente en este tiempo, antes de que él se manifieste ya literalmente, va a ser que no tengan cobertura. Porque yo me pongo a pensar, cuando él aparezca, a decir, bueno, vamos a ver quién es, a ver, así como dicen en algunos lugares, ¿verdad? A ver, levanten la mano todos los que no tienen cobertura, y ahí se va a juntar él con todos los que son de su misma calaña. ¿Me doy a entender con esto? Bueno, ya lo vi muy serio, hermano, mejor permítame avanzar acá. Dele un aplauso al Señor, por favor, y así. Así nos salimos un momentito de esta esquina del ring. Job capítulo 28, versículo 22. Esta es una versión, yo hice una traducción de una versión en inglés que se llama la versión fácil de leer, easy to read version. Y dice: la muerte y el Abadón dicen, nosotros nunca hemos visto la sabiduría, nosotros solo hemos oído rumores acerca de ella. Entonces, déjeme parar un momentito y tal vez antes de hablarle acerca de la sabiduría, porque el tiempo ya se me está terminando, creo que es lo último que le voy a mencionar. Me llama la atención que este bandido, hermano, por no decir otra cosa, trabaja en parejas. Usted recuerda, hace algunas semanas nuestro apóstol nos estuvo enseñando acerca de la importancia de las parejas naturales, las parejas de la gracia, las parejas de la fe, las parejas hay de todo. Perdón, hermano. Pero mire cómo este bandido, el ángel del abismo, trabaja en pareja. Mire el versículo anterior. El Seol y el Abadón. Aquí está la muerte y el Abadón. Tiene sus convenios con otros personajes de las tinieblas, porque él sabe, hermano, los principios de trabajar en pareja. Pero me llama la atención que estos dos dicen, nosotros nunca hemos visto la sabiduría, solo hemos oído rumores de ella, pero no la conocemos. Entonces déjeme leerle unos versículos. Proverbios 1, 20 y 21, solamente para ponerle
el contexto y luego vamos a avanzar unos versículos más adelante, cuando dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Entonces, mire, hermano, si alguien no conoce la sabiduría, no es porque la sabiduría no se haya hecho escuchar. Usted sabe, esta palabra que aquí se traduce sabiduría es la palabra hebrea chokmah, que solo aparece 5 veces en la escritura y que de alguna forma, bueno, no de alguna forma, muy claramente nos deja ver la sabiduría ministrada, impartida por cada una de las 5 unciones primarias: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí está hablando de la sabiduría impartida por los evangelistas. Claman en la calle, en las plazas alzan su voz, claman en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas. Es la sabiduría evangelística. Pero resulta que la muerte y el Abadón dicen: no, nosotros oímos rumores de ella, pero no la conocemos. Entonces mire cómo dice los versículos más adelante que yo le quiero mostrar. Aquí mismo Proverbios capítulo 1, solo que versículos 24 y 25, dice: porque he llamado, está hablando de la sabiduría, he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Entonces, mire, hermano, si realmente el Abadón y la muerte no conocen la sabiduría, es porque ellos rehusaron, en su momento, rehusaron oír de ella. Pero lo terrible de esto, y lo que yo le estoy trasladando en esta mañana, es que eso mismo es lo que le están trasladando a la humanidad en este tiempo. Que desechen la sabiduría. Que si oyen el consejo, que lo desechen, que se rehúsen a oírlo. Y mire, hermano, qué triste es cuando alguien de veras desecha la sabiduría. Y no me refiero solamente a la sabiduría desde el punto de vista conocimiento, aunque también lo involucra, es otra pareja. La sabiduría y conocimiento son una pareja desde el punto de vista positivo. Sino me refiero que incluso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando no hay temor de Jehová, es una forma de rechazar la sabiduría. Y al rechazar la sabiduría es una forma de asociarse, de dejarse ministrar por el ángel del abismo. Porque él rehúsa la sabiduría. Solo ha oído rumores, pero nunca se interesó en escucharla. Nunca se interesó en conocerla. Hermano, amemos la sabiduría. La Biblia así dice: ama la sabiduría, sobre todas las cosas adquiere sabiduría, y a la inteligencia llámala tu parienta cercana. Hermano, no podemos nosotros permanecer en una condición, porque aquí cuando está diciendo, se está refiriendo a la sabiduría, cuando dice he llamado y habéis rehusado oír, se está refiriendo, usted lo puede ver en los versículos anteriores, 22 y 23, está hablando de los simples, que aman la simpleza. No amaron la sabiduría, amaron la simpleza, decidieron permanecer en una condición de simpleza. Y la Biblia dice, el simple todo lo dice. El simple todo lo cree. Todo lo que predican en los canales de televisión supuestamente cristianos, pero que la mayoría son ecuménicos, todo lo creen. Los simples. ¿Por qué? Porque no amaron la sabiduría. ¿Por qué no amaron la sabiduría? Porque seguramente se dejaron influenciar por el ángel del abismo.
Pero el tiempo se me agotó, gracias hermano. Tal vez si se vienen todos los de la alabanza de una vez, por favor, para que así no me exceda yo en el tiempo. Déjeme terminar con este versículo. Proverbios 15:11. Mire, otra vez se empareja. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Pero aquí hay varias formas de entender este aspecto. Por ejemplo, hay una versión bíblica que se llama La Palabra de Dios, que dice: si el Seol y el Abadón están abiertos enfrente del Señor, cuanto más el corazón del ser humano. Como diciendo, si el Señor conoce lo que sucede en las partes más bajas de la tierra, cuanto más no va a conocer lo que hay en nuestro corazón. Esa es una forma de interpretarlo, lo cual yo considero aceptable y correcto. Otra versión, que es la misma que le acabo de mencionar hace un momento, la versión fácil de leer en inglés, que dice: el Señor conoce todas las cosas, aún lo que sucede en el lugar de la destrucción, el Abadón, ¿verdad? Así que seguramente Él conoce lo que cada uno de nosotros está pensando, que viene siendo más o menos lo mismo. Pero yo quiero mostrarle esto en ese versículo. La palabra está delante de, estar delante de, es una palabra que se escribe más o menos así, neged, el hebreo 5048 de Strong, y dice, significa un frente, es decir, la parte opuesta de algo, específicamente una contraparte. Y dice otro concepto, usualmente denota estar sobre, en contra o delante de alguien. Entonces lo que dice ahí es que el Abadón no es que esté delante del Señor como están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes delante de su trono para adorarle. No, Él está oponiéndose, resistiendo a Dios, así como dice la Biblia de Nimrod. Dice, y Nimrod fue poderoso, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero es como una actitud desafiante. Es como que alguien se le va a decir, ¿y qué pues? Venite pues, así como hacía usted cuando estaba en la primaria, no se me haga. Es resistir a alguien. Y eso es lo que ministra el ángel del abismo. Porque ahí lo dice, el Abadón está delante de Jehová. El Abadón está en contra de Jehová. Y a veces estar en contra de Dios se puede dar de una forma tan sutil y tan imperceptible a nuestro corazón, hermano. Porque el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nosotros estamos pensando en las cosas de los hombres, nos estamos oponiendo, nos estamos resistiendo a Dios. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que ministra el ángel del abismo. Pero yo quiero terminar acá, no solo porque el tiempo se ha terminado también, sino porque también quiero ministrar. Y quisiera recordarle más o menos lo que hablamos al principio. Gracias, Rafa. Mientras llamamos a los hermanos Sergio Lorenzana, Éxodo Hernández dice acá, hermano. Bueno, Éxodo Hernández dice aquí. No sé si ese es su nombre o si fue un error al teclear en la pantalla. Raúl Rivera, Sheila Alvarado, Sonia Beatriz, Jabalois Morales y Mario Pérez, que están pidiendo cobertura. Y van a presentar a su bebé o al niño Giancarlo Hernández Bosch y
orar por 17 años de matrimonio de Eri García Silvestre y Marga Chinchilla. Amén. Entonces le voy a pedir a los hermanos que acabo de nombrar que por favor se acerquen para que podamos orar por ustedes de una forma específica. Y hermano, para quienes han solicitado cobertura, pues precisamente esa es una de las formas en las cuales nosotros vamos a ser librados del mover espiritual que trae el ángel del abismo, y por consiguiente también ser librados de la manifestación literal del ángel del abismo en el primer ay, después de que suene la primera trompeta, y lo cual también sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Hermano, usted y yo no fuimos designados para la tribulación. Usted y yo fuimos designados para ser arrebatados de esta tierra como primicias para el Cordero, para Dios y para el Cordero. Pero precisamente para eso necesitamos tener una cobertura. Amén. Solo quiero asegurarme si están aquí todos los hermanos. Hermano Sergio Lorenzana, mi hermano. Hermano Éxodo Hernández. Tú, adelante, hermano. Hermano Raúl Rivera. Sheila Alvarado. Allá estás. Sonia Beatriz, mi hermana. Javalois Morales, o no sé cómo se pronuncia el nombre, Javalois o algo así. Hernán Morales. El bebé Giancarlo Hernández, aquí está Giancarlo. Y Eri García y Marga Chinchilla, que están cumpliendo 17 años. Gloria a Dios. Acompáñeme a orar, hermano, por favor. Le voy a pedir que se ponga de pie y me permita que me ayude a orar y bendecir a mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has designado no para destrucción, sino para preservación de nuestra vida. Y por eso, Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están solicitando cobertura, a quienes sin lugar a dudas tu Espíritu Santo fue quien les reveló esa necesidad de ser cubiertos. Y por esa razón también nosotros hoy, Señor, estamos extendiendo sobre ellos ese manto ministerial, el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral que tú has hecho reposar en esta casa, Señor. Lo estamos extendiendo sobre ellos, sobre sus casas y aún sobre sus bienes, a fin de que ellos puedan, Señor, ser cubiertos, ser equipados, ser edificados, ser perfeccionados, y que puedan ser hallados irreprensibles en tu venida. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. También bendecimos y presentamos a Giancarlo Hernández, Señor, a quien atamos a tu altar, para que sea una ofrenda de olor fragante todos los días, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que tú le des sabiduría a sus padres para conducirle por el buen camino. Y también, Señor, te damos gracias por el matrimonio de Eri García y Marga Chinchilla, a quienes estamos bendiciendo, Señor, rogándote que tú les permitas alcanzar el amor perfecto, que el amor que en ellos ha surgido, Señor, sea perfeccionado hasta convertirse en el vínculo perfecto, en el cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Pero también, Señor, yo estoy bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús nosotros declaramos que no queremos nada con el ángel del abismo, que no queremos nada, Señor, de lo que ese personaje ministra. Antes bien, nosotros declaramos que nuestra vida te pertenece, que nuestro corazón es tuyo, no solamente porque tú lo compraste con precio de sangre, sino también porque nosotros voluntariamente te lo rendimos a ti, Señor, porque queremos que seas tú el rey de nuestra vida, el rey de nuestro corazón.
En el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, afirmando y declarando a los ambientes espirituales que esta congregación está bajo una cobertura genuina, establecida por ti, Señor. La cobertura del apóstol Sergio Enríquez, a quien bendecimos también, Señor, pero también estamos ministrando esa cobertura sobre tu pueblo. Y yo bendigo, Señor, a tu pueblo, tal como hemos aprendido en tu palabra y a través de nuestra cobertura, diciendo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cantemos al Señor, hermanos.